Sí, pues fíjate, yo voy a empezar alabando la fotografía, que no tenemos muchas fotografías como la de hoy. Después de un momento como la crisis de la Dana, un momento antipolítico que reconocen a un lado y a otro, una fotografía del rey con todos los presidentes autonómicos y con el presidente del gobierno, bueno, pues aunque no sirva para mucho la conferencia, yo creo que es un gesto que está bien, que bien que llegue. Ahora, claro, las conclusiones de lo que salga de esta conferencia de presidentes, yo también soy muy pesimista por el tiempo y por el formato y por las pocas veces que se celebra. Me parece que tener temas en la agenda, al margen de que no haya orden del día, y que yo también creo que esto se prepara durante X meses para luego llegar a unas conclusiones, y que esto no es así, pero que el reparto de menores inmigrantes en comunidades autónomas, que el difícil acceso a la vivienda, da igual la comunidad autónoma a la que vayas, y la financiación autonómica, creo que son tres carteras a la que tendrían que llegar a acuerdos sí o sí. Estamos en un Estado, no sé si cuasi federal, pero en el que las competencias autonómicas son muy importantes, con una financiación de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, que las conferencias como la de hoy sean prácticamente simbólicas y que las conclusiones vayan a ser acuerdos muy generales sobre temas tan importantes, pues es de criticar, por mucho que eso sí, insisto, la fotografía bienvenida sea, que falta hace. Que tú, Pilar, decías una cosa que es fundamental. A mí me parece que todas las cumbres políticas se tienen que trabajar durante meses. Los equipos de trabajo, evidentemente, llevan y negocian y después ponen unas conclusiones para que los dirigentes prácticamente hagan su discurso y se hagan la foto y firmen el acuerdo. Y es que esto no ha sucedido. El presidente con los presidentes autonómicos de manera conjunta, porque hay que recordar que sí que hubo reuniones bilaterales con todos, reuniones a las que no asistió, por cierto, la presidenta Díaz Ayuso. Hoy sí que veremos a Pedro Sánchez y a Díaz Ayuso. Sí, de hecho, recordar la polémica cuando Ayuso sí instó al resto de presidentes autonómicos a que no fueran a esa reunión con Pedro Sánchez, y chocó con Feijóo, que dio carta blanca a cada uno para que hiciera lo que quisiera, y el resto acabaron acudiendo a la reunión con Pedro Sánchez. Lo cierto es que en esas distintas reuniones sí se llegaron a distintos acuerdos que no tenían una trascendencia mediática suficiente, pero recuerdo que Cantabria sí pidió la presidenta de Cantabria del Partido Popular pidió ciertas cosas para la comunidad autónoma en infraestructuras, en dotaciones. Le pasó lo mismo a Mazón en Valencia, que también pidió ciertas cuotas de mayor financiación. Lo que ocurre cuando se abre un debate de financiación autonómica, que aquí cada uno pide lo suyo y barre para su casa. Y no es tanto una cuestión ideológica, sino una cuestión de qué hay de lo mío en mi comunidad autónoma, y todo el mundo prefiere estar sobrefinanciado a estarlo menos. Sobre financiación, pues yo también creo que poco se va a concluir ahí. Primero, porque venimos efectivamente de las reuniones bilaterales, donde ya cada uno planteó lo que quería. Y segundo, porque el cupo catalán famoso no ha llegado como propuesta al Congreso de los Diputados. No se sabe nada de él. Por tanto, tampoco se puede discutir sobre si ese futuro cupo catalán puede servir como acuerdo para el resto de comunidades autónomas. Esto que hace el Gobierno a veces, de pacto esto con Cataluña y que os sirva al resto. Con menores pasa exactamente lo mismo. Si vienen de una confrontación absoluta de esta semana pasada o la anterior, donde el Partido Popular, Feijóo, dijo no aceptamos el reparto de menores que plantea el presidente de Canarias a través de la modificación de la ley de extranjería. En vivienda, igual. Por eso digo que estoy pesimista, que seguramente acabe la conferencia de presidentes y hagan declaraciones, esperemos que no tan confrontativas como en otras ocasiones, pero que en materia de acuerdos, yo creo que poco. Es que lo útil, yo creo, Pilar, sería que hubiera un acuerdo multilateral entre todas las autonomías. Un buen desayuno, Paje, sí. Fuerte. Hay que recordar que el rey va a inaugurar esa conferencia de presidentes. Yo no sé si creéis que tendrá alguna palabra instando a las comunidades autónomas, no sé. Hemos escuchado recientemente, ¿no?, en sus discursos un poco que dejen de lado esa crispación, la importancia de llegar a acuerdos. Pues seguramente. Sí, digo que el rey ha jugado un papel importantísimo desde la Dana, hay que decirlo. O sea, ha rellenado un hueco, nos puede gustar, digo, no, a quien sea más o menos monárquico, pero habló de la desinformación, habló de estar cerca de la gente en el caso de la Dana. Yo me imagino que hoy dedicará unas palabras. Esta semana también ha hablado fuera de España, en Italia, ¿verdad? Sobre cómo no se debe caricaturizar el franquismo en este caso, o el fascismo
mismo en Italia, se está jugando un rol importante y yo le escucho decir mensajes de más calado que antes, que mojándose un poco más, por decirlo claramente. Por tanto, si lanzará un mensaje de unidad al Gobierno y comunidades autónomas, pues mira, ojalá, porque mal no viene nunca que se dediquen unas palabras, pero no sé cómo es el formato, no sé si implica un discurso de Casa Real en este caso, o de recibimiento. O muy protocolario. Y muy protocolario, ¿no? Importante que estén las ministras, en este caso, de carteras tan relevantes como la de vivienda. Veíamos a Isabel Rodríguez, porque hay una ley de vivienda que de alguna manera tiene que aplicarse. Si a las 14 comunidades del Partido Popular, que se dice pronto, es que es como un gobierno paralelo, es un gobierno autonómico frente a un gobierno central, porque es que son prácticamente todas las comunidades autónomas las que gobierna el PP. Si ponemos el PIB de las comunidades autónomas del PP, igual supera el 70%, ¿no? Si hay una ley de vivienda que no se está aplicando porque no gusta, que pongan sobre la mesa qué políticas quieren aplicar que no estén en la ley de vivienda. Pero esto de que a mí no me gusta la ley de vivienda, no la aplico, pero no hay políticas de acceso a la vivienda en mi comunidad autónoma, es que está generando una grieta. Hombre, lo que pasa Madrid es un buen ejemplo. Es verdad que todas las grandes ciudades lo son, pero por alguna medida hay que empezar. Espero que se aproveche, que estén en un momento en el que carteras importantes como la de vivienda, comunidades autónomas que todas tienen una dificultad de acceso y no todas tienen las mismas necesidades, porque Paje no tiene, y Guardiola, decíamos, en Extremadura, no tienen la misma necesidad que Madrid, porque es una población mucho más rural. Ojalá sirva de algo conferencia para poner medidas. Pero el problema es que hay que ser respetuoso con las comunidades autónomas y las competencias que tiene cada uno. Y no se puede estar hablando cuando la Dana de Valencia de la cogobernanza o cuando la pandemia de la cogobernanza, por aquello de que las comunidades autónomas son sus competencias, y sin embargo, por ejemplo, en el tema de la vivienda, como no interesa, no hacerle caso. O en el tema de la financiación o de los impuestos, cuando no interesa, no hacerle caso. Es decir, a mí me parece que la coherencia es, si la competencia es de las comunidades autónomas, que dejen esa competencia en las comunidades autónomas, igual que, por ejemplo, en el régimen fiscal. Pero no se puede después estar diciendo, por ejemplo, a Madrid que porque baja los impuestos está haciendo dumping o está siendo insolidaria con todo el resto de España, cuando es la comunidad autónoma que más recursos aporta al Fondo de Solidaridad Interautonómico. Bueno, luego comentabais antes que es muy probable, ¿no?, que lance, aparte ya de lo que es el discurso puramente protocolario, ¿no?, algún mensaje, no sé si tirón de orejas, si llamarlo así, a las comunidades autónomas, ¿no? No sé si tirón de orejas, pero si lanza un mensaje de unidad, pues que cada uno lo lea como tiene que leerlo, porque además poco bollante están ahí la mayoría de ellos, quitando las mayorías absolutas de Paje en Castilla-La Mancha, de Ayuso en Madrid, Moreno Bonilla en Andalucía. La dificultad para sacar presupuestos la tienen casi el resto de los que están en esta foto también. O sea, que no están las cosas para venirse arriba por ninguno de los dos lados. Y la dificultad de los presupuestos, pues ya te digo, es compartida por el presidente del Gobierno, que estamos viendo en las imágenes, y por el presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, que necesita esos presupuestos para reconstruir y para absorber una inyección de presupuesto millonaria de más de 14.000 millones de euros que ya se han aprobado en Consejo de Ministros y que tiene que implementar y ejecutar en presupuestos también autonómicos, con lo cual es verdad que esperamos que, mira, después de esta foto de hoy, con Gobierno, comunidades autónomas, también el hecho de salir de Madrid, que yo creo que es un punto muy caliente como Barcelona, pues por naturaleza, que estén en Cantabria, que estén con el rey, igual les sirve por lo menos para que haya un espíritu de acuerdo y no de confrontación como lo que hemos visto hasta ayer mismo. El rey ya mandó un mensaje con los primeros saludos, y es el que no le ha dado ningún beso a ninguna mujer, mientras que todos los políticos han estado besando a todas las mujeres. A lo mejor deberían de empezar a acostumbrarse los hombres políticos a que a las mujeres les deben de dar la mano, porque allí están representando a ciudadanos, no son Antonio, amigos. ese protocolo, es verdad. No son amigos. Es verdad. Y por tanto el rey ya ha demostrado que evidentemente conoce mejor el protocolo y respeta más. Se detiene un instante el rey Felipe VI con Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Entendemos que le ha preguntado. Bueno, y también el detalle de Sánchez, que en ningún momento en esta ocasión ha superado al rey mientras caminaban, que hay algún vídeo que circula por ahí después de salir de una inauguración del AVE y así. Se detiene también con Paje. Que a veces...
lleva a una confrontación política. Si lo hemos visto en el funeral con el que arrancamos el lunes de la semana de la Dana, que al final la pelea es quién se sentaba o no en el primer banco, cuando yo creo que tenían que haberse sentado, si acaso, en el último, las familias primero. Pero como cada acto lleva una batalla, pues esta imagen es excepcional en esta legislatura. Claro, mencionabas la financiación. Es que en una conferencia de presidentes casi lo que más suele primar son las necesidades de cada uno antes que incluso el color político. Recordar cuando Valencia, Chimo Puig, el presidente, se unió a Moreno Bonilla porque tenía Andalucía como Valencia una infrafinanciación respecto de Cataluña o incluso de Madrid, que por circunstancias geográficas y de capitalidad pues no tiene una sobrefinanciación que hay que compensar con otras comunidades autónomas. Por tanto, ojalá de verdad que estar en Cantabria, que estar con el rey, y pues sirva efectivamente para que se pongan a hablar de la agenda importante que es vivienda, inmigración, que el reparto, que esto está va a ir a apartado de más. todo y por tanto no le pueden pitar a Pedro Sánchez porque los pitos están muy lejos. Probablemente habrán escogido ese sitio. Habrán escogido ese sitio porque es el único de España que le van a pitar a Pedro Sánchez. Sí, yo arranco por lo que mencionaba Laura al principio, la importancia de que por primera vez en muchos años esté el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que si se habla de financiación autonómica, bueno, podrá dar su versión en una cuestión que, insisto, es que el cupo catalán es una promesa ahora mismo, porque no se ha concretado en absolutamente nada. Y sobre la conferencia, ojalá sirva para abrir otras reuniones que son fundamentales en materia de vivienda, en materia de financiación y servicios públicos, en materia de sanidad. Las comunidades autónomas tienen muchas carencias, tienen presupuesto para gestionarlo, pero tienen todas las competencias. El paraguas es el Estado, efectivamente, que tiene que articular la igualdad de todas ellas. Ojalá esto sirva para que, de manera bilateral o como sea, se pongan las pilas en cuestiones que sí afectan a los ciudadanos. Lo que pasa es que hay muchas de las medidas que ni siquiera tendrían que esperar a que hubiera un acuerdo entre las distintas autonomías en el día de hoy. Quiero decir, por ejemplo, uno de los problemas que tienen la mayor parte de los jóvenes de este país es el acceso a una primera vivienda. Creo que estamos todos de acuerdo y además es una de las primeras necesidades en todas las encuestas. El problema de la vivienda, los jóvenes no pueden acceder. Bueno, pues hay una medida que si quisiera el gobierno la podría poner en marcha ahora mismo, en este mismo instante, que es coger y eliminar el 10% de IVA para la adquisición de la primera vivienda para los jóvenes hasta una determinada cuantía, por ejemplo 300, 350.000, 250.000 euros, no tengo ni la más remota idea. Pero si tú alivias ese 10% a un joven y le quitas 35.000 euros para la adquisición de la primera vivienda, pues entonces habrá muchos jóvenes en este país que se puedan sentir un poco más lanzados a adquirir esa primera vivienda. No se hace. ¿Por qué? Pues porque aquí la recaudación es absolutamente fundamental y es muchísimo mejor dar un cheque, una ayuda o lo que sea. Pero si tú tomas ese tipo de medidas y alivias los impuestos para la adquisición de una primera vivienda, que son altísimos, pues a lo mejor hay muchos jóvenes que se animan. Pero ¿por qué esto no se hace? ¿Se puede hacer en Madrid? No, el 10% de IVA no lo puede hacer en Madrid. Lo podrás compensar con otro 10%, con darles el 10% de tus presupuestos. Hombre, el problema, no, sí, pero lo podrás 25.000 euros no se lo vas a quitar. Ayuso no le puede quitar 25.000 euros a ningún joven que se compre una vivienda. Pero María Jesús Montero y Pedro Sánchez a lo mejor se los puede dar como ayuda directa. Bueno, quiero decir que el problema que tenemos con la vivienda es que al final el uno por el otro, las comunidades del Partido Popular rechazan todas las medidas que te pone la ley de vivienda a tu servicio, no les gusta ninguna de ellas, pero tampoco se compensa con medidas propias, con presupuesto autonómico suficiente. Por eso digo, es que el problema de la vivienda es tan grave que al final el uno por el otro, a mí no me gustan tus medidas, si yo no aplico las propias, seguimos. Bueno, veremos a ver si se soluciona o se llega a alguna medida relativa a la vivienda en esta conferencia de presidentes. Vamos a ver. Vamos con más asuntos porque esta semana ha habido otra polémica en relación... Tiene la obligación de cumplir. Yo creo que al Gobierno le ha faltado pedagogía o saber explicar mejor los 100 actos que se van a celebrar de carácter muchos académicos y en qué van a consistir, pero sí creo que son necesarios. Tenemos una tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, que voy a poner los dos ejemplos del último mes, no me hace falta irme mucho más lejos. El diputado Mariscal,
que hizo gala y presumió de que el franquismo, la dictadura de Franco, tan dañina para la historia de este país, no voy a ponerme ahora aquí a hacer el balance histórico de la dictadura, se ponga a alabarlo desde tribuna parlamentaria cuando tiene 32 años. Pero me voy a García Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, que tiene 33 años y está alabando el franquismo. También lo hizo hace unos días diciendo que el PSOE solo dejó de robar los 36 años de la dictadura de Franco y que menos mal, ¿no? Casi le faltó decir que hubo dictadura para que el PSOE no tuviera casos de corrupción. Yo cuando hay declaraciones de alabanza del franquismo por diputados que forman gobiernos de coalición con el Partido Popular, claro que hace falta pedagogía. Y en este país todavía, claro, quienes no tenemos familiares en las cunetas es un tema muy pasado. Para mí lo es. Sí, todos tenemos abuelos de los dos bandos, pero no todos tenemos familiares en las cunetas. Y en este país hay mucha gente que desgraciadamente los tiene todavía. Y una ley de memoria histórica que tendría que aplicarse sin que hubiera confrontación política, que ya ha pasado el suficiente tiempo. Por tanto, ha faltado pedagogía, pero yo creo que es necesario para una generación de jóvenes que no sabe lo que ha sido el franquismo en este país y la dictadura. Ni siquiera saben quién ha sido Franco. Pero si no saben qué supuso ETA en el País Vasco, los jóvenes de este país. Sí, pero se pone más énfasis en Franco que en ETA. Es curioso, es llamativo. A mí me llama la atención. O sea, quiere decir, si el gobierno de España pusiera el mismo énfasis en una cosa que en otra, cuando otra está mucho más reciente que la muerte de Francisco Franco, porque es que parece que Franco habita entre nosotros. Y yo no digo que no esté presente. Yo no digo que no esté presente. Pilar, yo no digo que no esté presente en el discurso de muchos de los diputados que ensalzan la dictadura, cosa que a mí desde luego me repugna, no me gusta, evidentemente. Pero creo también que se blanquea un terrorismo de ETA como si hubiera desaparecido, hubiera sucedido hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, y sin embargo Franco pues resulta que está Pablo, todos los días. No solo eso, no es que dices, bueno, a Franco, o sea, es que también se reivindican desde la tribuna, o sea, desde el hemiciclo a dictadores que están vivos. O sea, Franco está muerto. Eso no es que dices, bueno, a Franco. O sea, es que también se reivindican desde la tribuna, o sea, desde el hemiciclo a dictadores que están vivos. O sea, Franco está muerto. Es verdad que Vox parece que esté ahí para ayudar a Sánchez a que se perpetúe en el poder, porque creo que es bastante patosa la forma que tiene de obrar y de tal. Pero es que hay otros partidos que parece que el sesgo ideológico no nos lo hace ver, pero que están reivindicando regímenes comunistas que existen ahora y que persiguen a sus ciudadanos y que les hacen mucho daño y que son presentes, no pasados. Entonces ahí no pasa nada. Arabia Saudí se pasa por el Congreso y no pasa nada. Un prólogo de un manifiesto comunista y aquí no pasa nada. O sea, el franquismo lo condenamos por el comunismo que ha matado el comunismo, mucho más gente, la transición, que estaremos coincidiendo. A ver, aquí somos todos amantes de la transición. O sea, la transición tuvo éxito porque se incorporó a los comunistas frente a los fascistas. Es que esto es como basiquísimo. No se puede equiparar el comunismo con el franquismo. Apoyan a dictaduras bolivarianas, chavistas, castristas. Pero por favor, no comparemos el comunismo con el fascismo. Vamos a salir de aquí y os voy a llevar al dato económico que hemos conocido. El dato de la inflación ha repuntado al 2,4% en noviembre, de 6 décimas más que el mes anterior. La electricidad y los carburantes son los que más han contribuido a esta subida y, por el contrario, la inflación de los alimentos se ha recortado 2 décimas, situándose en el 1,7%. Claro, la inflación ahora de los alimentos, me imagino que de cara a las fiestas pues también volverá a repuntar en el mes de diciembre. Sí, rápidamente. Es una buenísima noticia para España que la OCDE y tantos organismos internacionales los coloquen con distintas variables en el top de la economía europea y, por tanto, de la economía mundial. Y hay que celebrarlo. Pero, punto y aparte, la inflación devora los sueldos de los ciudadanos españoles allá donde te vayas. Y eso no se puede olvidar el gobierno. La inflación lo vamos a notar este mes, que hay que hacer gastos extras. Por tanto, bien, la economía en macro muy bien, pero la inflación sigue siendo un problema para toda la clase media de este país. Bueno, y tenemos más de 3 millones de españoles en paro. Y pobreza infantil por las nubes. Es que muchas veces, cuando yo oigo a los miembros del gobierno vanagloriarse de la situación económica, la verdad es que deberían de mirar a los ojos de muchos españoles que no pueden llegar a final de mes, porque no tienen, algunos que no tienen ni